Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en Diálogo Docente desde CAM. Les recuerdo que este es un espacio virtual con intención pedagógica en donde nosotros queremos que ustedes compartan ideas, reflexiones sobre su práctica docente, sobre temas de educación y además también aportar algunas opiniones sobre cómo vamos con el programa. Bueno, nuestras redes sociales en donde nos pueden contactar son Facebook e Instagram como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. Además, nuestra página de internet www.camchiapas.edu.mx y el teléfono de nuestras oficinas es el 61 269 40. Bueno, continuamos con el maestro Faustino Preciado Méndez. Bienvenido nuevamente, maestro. Gracias, nuevamente gracias. Y ya saben que, bueno, era demasiada la información. Basta. Habíamos platicado sobre el artículo que usted había escrito llamado Los memes, paradigma educativo del siglo XXI, y estábamos hablando de esa importancia que han retomado hoy ese término de memes, ¿no? Así es correcto. Bueno, y al inicio del artículo del maestro Faustino empieza con una frase que me ha llamado mucho la atención y la quiero compartir. Los niños entran a la escuela como signos de interrogación y los dejan como punto final. Esto es de Neil Postman. A ver, el mensaje en sí, usted elige esta frase, ¿con qué motivo? ¿Con qué intención? Tú sabes que cuando elegimos algo lo hacemos con referencia a circunstancias hemos vivido. Aquí consideramos la idea, porque curiosamente siempre se ha dicho que la escuela mexicana mata la creatividad del estudiante. Entonces, lógicamente, no mata la creatividad totalmente de la escuela mexicana, pero tampoco la alienta. Aquí la idea de Postman es decirnos que muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, cuando un niño llega con todo el interés de querer aprender cosas nuevas, con esa idea de querer tener un conocimiento nuevo, nosotros los maestros, sin querer, utilizamos frases que asesinan su interés por aprender. O los van limitando. Los vamos limitando, los vamos encuadrando como cuartos estancos, como diría Dale Carnegie, que muchas de las veces no le permitimos que ellos hagan las cosas. De repente el niño quiere presentar su propia propuesta, su propia idea, y lo que el maestro hace es encasillar al alumno y le enseña un producto final. O sea, el niño no se le es permitido presentar su propia propuesta. Le puedo colocar en la pizarra una operación matemática, el niño encuentra un sendero, un camino diferente en su desarrollo, me llega al resultado, pero se brinca los procesos que lo estoy dando al estudiante. Y por el hecho de no seguir mi propio recorrido, anulo su resultado. Es real. Excelente frase. El artículo entonces inicia con ese mensaje para reflexionar. Y es ahí donde entra el tema de los memes. Que en la emisión pasada ya platicamos que esto de los memes ya se ha vuelto parte de nuestra cultura, ¿verdad? Totalmente, ya está con nosotros. Entonces, ahora vamos a platicar de esos memes, pero ya aterrizados al ámbito educativo, que también es parte del artículo que nos propone, que ha escrito el maestro Faustino. Entonces, yo le voy a ir comentando algunos memes que vienen en su artículo. Y me gustaría que, de acuerdo a la realidad que existe en el sistema educativo, por así decir, de nuestro estado, de acuerdo a la experiencia que usted tiene en las aulas, pues nos dé una reflexión o una apreciación de lo que podría representar este meme. El siguiente dice: el uso del libro de texto como único medio para enseñar y aprender. Mira, curiosamente nosotros hemos pensado que el proceso de enseñar y aprender se da solamente a través de un elemento detonador que es el libro de texto. En mi recorrido por el estado de Chiapas, me encontraba con docentes en algunos lugares en donde siempre han esperado que llegue el libro de texto, y a veces les llegaba el mes de septiembre, el mes de octubre, y ellos seguían cómodamente esperando que el libro llegase para poder interactuar en la construcción de saberes y construcción de conocimiento con sus estudiantes. O sea, yo no necesito como docente un libro de texto. Yo tengo un plan y programa. Si ya enseñé ese grado el ciclo escolar pasado, ya tengo los elementos para estar frente al grupo. O sea, yo no necesariamente voy a pensar, es como si yo docente estuviera pensando que mientras yo no tenga el libro guía, mientras yo no tenga la antología, no puedo pararme frente a un grupo a impartir una cátedra. O sea,
el elemento necesario es el docente. El elemento necesario es el estudiante. El elemento necesario es el interés del docente por enseñar, por compartir. El interés necesario es el alumno mismo. El libro es un complemento. Entonces no puedo basar en un complemento toda una idea de construcción de saberes. Entonces el libro no es un elemento necesario en este instante. Lo importante es que el maestro quiera y tenga ganas de poder enseñar. Entonces, si vamos a seguir esperando que el libro llegue, recordemos qué nos pasó el ciclo escolar. Cuántos errores garrafales traen los libros de texto en las diferentes asignaturas o materias llevaron. Y el maestro, cuando toma un libro de texto y a pesar de que tenga errores, así lo lleva a la pizarra, así lo lleva al campo de solución de problemas, lógicamente está haciendo un elemento que influye más negativa que positivamente. Cierto. Además, el tener ese libro de texto, como bien dice, no significa que todo lo que ahí diga se tenga que aplicar al 100. No. Porque sí se sabe que a veces dicen, es que, por ejemplo, usas el libro de texto en una zona rural y la imagen implica el uso de internet, el uso de computadoras, y ahí no hay ni electricidad. Entonces, como que también tienes que buscar una segunda alternativa. Tiene que estar adecuado en el contexto. Error nacional. Sí. Los libros de texto en México no están adecuados para los contextos en donde los docentes estamos todos los días. Debería de permitir la Secretaría de Educación Pública que cada estado pudiera diseñar su libro de texto, que cada estado pudiera diseñar en razón de los contextos que esté viviendo cada municipio. ¿Por qué razón? Porque lo que usted maneja realmente puede ser válido en el sentido de que, bueno, ¿qué imagen tiene? El oso se asea. Y estoy en la parte alta del estado de Chiapas, en la Sierra Madre, en donde nunca he visto un condenado oso. ¿Qué imagen tengo del oso? Entonces es irreal el contexto. Entonces, en otros países los logros han sido más eficientes porque no centraliza el Ministerio de Educación o no centraliza la Secretaría de Educación los contenidos y los textos. Chiapas hace algunos años tuvo su libro de texto, pero solamente sirvió para concurso, no para uso. No se aplicó. Bueno, entonces aquí está ya también un momento de reflexión, muy buen análisis. Y tenemos dos más. A ver. Si más alumnos tú atiendes, mejor maestro eres. Curiosamente, los maestros pensamos que puedo tener más éxito en mi vida profesional entre más generación de estudiantes yo toque en mi vida profesional. Y aquí no es la cantidad de estudiantes, aquí es la calidad que tienen en su formación esos estudiantes. Sí. Porque puedo atender 50 estudiantes y habrá que preguntarle a los 50 qué tipo de docente yo soy. Y puede suceder que de los 50 solamente tenga referencia positiva de 10 y el resto nada. La tarea del maestro no es solamente la atención del estudiante, la tarea primordial del maestro es trascender en la educación y hacer trascender al estudiante. Y aquí yo retomo una parte de don Belisario Domínguez, del doctor, que dice que los seres humanos, y en este caso los docentes, solamente somos de dos tipos: los que construimos y los que destruimos. El maestro habrá que preguntarle, ¿construye o destruye? Porque la generación que toca es una generación que fue construida o que fue destruida por sus manos. Y si ese maestro ya destruyó una generación y va a esperarse 30 años de servicio, van a ser 30 generaciones destruidas. Entonces habrá que ir pensando que no está en la cantidad de estudiantes yo atiendo, sino en la calidad de estudiantes están saliendo de mis manos, porque recordemos que el maestro modela los saberes. Muy bien, y además viene de la mano la ética, ¿no? Sí. La ética del docente, hablando de esos maestros que dejan huella en cada estudiante, es real. Así es, por ello hoy en día ya no hablamos de ética como tal, hablamos
de una neuroética. Mira. Son las nuevas ciencias hoy en día. Sí, va de la mano con todo lo que procesamos en las ideas, mente, conocimiento. Y bueno, para terminar, estos memes encontrados en Chiapas, que por supuesto son muchos más. No, y hay más. Pero ahorita, pues encontramos más todavía. Sí, cada día podemos ir sacando más. Dice, el docente que más se ha preparado a través de los posgrados y cursos es el que mejor enseña. Ojo, no estoy en contra de la continuidad de la formación de la persona. Ajá. Puedo obtener grados académicos después de mi formación base. Y puedo seguirla teniendo, porque soy de la idea que los maestros siempre debemos ser estudiantes toda la vida. Y debemos estar leyendo, investigando y asistiendo a eventos y transformando nuestra práctica en razón de los estudios que tengamos. El error que hemos tenido es que lo que aprendemos a través de los posgrados, llámese maestrías, doctorados, postdoctorados, no lo llevamos al terreno de la práctica. Se queda como saber mío, y un saber que se queda aquí dentro y que no es compartido, no es saber. O sea, ¿de qué me sirve embarrarme de un constructivismo cognitivo, de un constructivismo social, si mi práctica sigue siendo tradicionalista? ¿De qué me sirve haber aprendido nuevas formas de evaluación a través de diferentes instrumentos si sigo aplicando un solo examen? ¿De qué me sirve saber que todos los niños aprenden de manera diferente si sigo aplicándolo a mis 50 estudiantes tengo el mismo examen a todos? O sea, ¿de qué me sirvió a mí prepararme más si en mi práctica docente no se ve una transformación? Por ello, cuando la SEP evalúa a los maestros solamente a través de un examen, a través de un monitor o de un examen escrito, está cometiendo el mismo error. Sí. Al maestro se le debe de evaluar, y ojo, no lo ha considerado la Secretaría de Educación Pública de México, al maestro se le debe evaluar en su práctica docente. Debería, como en Cuba, existir la figura de un metodólogo que llegue a mi salón de clases, observe mi cátedra y al final de mi cátedra me diga mis fortalezas, mis realidades, mis debilidades, y a la par me diga: Faustino, para mejorar como docente en tu práctica, estos son los cursos míos que debes ir a tomar en tal lugar que inicia en tal tiempo. Pero una crítica constructiva, ¿no? Eso es constructivismo en el sentido de la crítica. Yo quiero que mejore la educación de un país, debo de mejorar ese sentido. Porque ¿de qué me sirve sacar puntajes si en mi práctica, y eso lo dimensionamos con la famosa carrera magisterial, que ya no existe? ¿De qué me servía a mí tener al mejor docente en una asignatura según una evaluación de carrera magisterial si mi maestro seguía pegándome, insultándome, evaluándome igual? Y ojo, Juan Sánchez Andraca, en su libro Un Mexicano Más, desde los años 50 nos decía esto: ¿de qué nos sirve pintar las escuelas? ¿De qué nos sirve pintarlas si cuando llegamos el primer día de clase del nuevo ciclo escolar, lo único que ha cambiado es la pintura de la escuela? Se respira un olor a pintura nueva, pero el maestro sigue dictando, evaluando, castigando y haciendo lo mismo. Pues qué fuerte, pero qué real. Y ahí va de la mano lo que mencionaba en la emisión pasada sobre la cartonitis, ¿no? Hay maestros que se preocupan nada más por tener el título, el papel, escalar, y la práctica docente se queda en la misma. O sea, yo siempre le digo a la gente, yo no voy a manejar mis documentos tenga. Al contrario, sin el documento, sin el cartón, debo de hacer valer que algo sé. Y esto se cierra muy bien en su artículo con esta frase que el maestro Faustino ha escrito acá y que quiero mencionarla porque es una buena, es un buen cierre, una buena conclusión. Dice, es un mensaje: a cambiar, maestro, te invito, vamos a cambiar. Así es. Evita la parálisis paradigmática. Los maestros debemos empezar un cambio, pero el cambio, para que genere una revolución en el aprendizaje, debe partir de cada uno de nosotros. Un cambio obligado, un cambio por norma, no genera cambio.
El cambio que requiere México en educación es un cambio de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros considere que tiene la responsabilidad de llevar ese conocimiento hacia el estudiante que lo espera, como diría Postman, que lo espera como signo de interrogación. Bueno, después de esta excelente plática, este cierre de la frase tan emotiva que nos ha externado a través del artículo, maestro Faustino, usted ha sido docente ya ¿cuántos años? Ya 30 años dentro del subsistema. Ajá. Y dentro del sistema mucho más todavía, 30 y más. O sea, la experiencia aquí no es limitante, es sobra los años de experiencia. Y también se sabe que usted ha impartido conferencias que van de la mano con este mundo de la educación, con gran éxito. Aquí tengo 2 temáticas que he sabido que las ha impartido y me gustaría que nos platicara brevemente de ellas. Claro. Una de ellas es niños inteligentes con problemas de conducta, que realmente es un tema fuerte porque bastante. Las familias a veces se sienten pues aisladas o incomprendidas porque pues el niño es catalogado como un niño inquieto, no lo queremos en el salón. Esta conferencia, ¿para quién va dirigido? ¿Cuál sería el propósito de la conferencia? Y más o menos, ¿qué beneficio puede obtener la audiencia a la hora de escucharlo? Mira, construimos la conferencia en razón de todos los avances que hemos visto, leído, conocido en la educación y en el campo de la psicología, en el campo de la pedagogía. Y hoy en día en el campo de la neuropsicología, sí, neuropedagogía y demás. Realmente pensar en un criterio para tipificar a un estudiante en razón de su comportamiento áulico, habría que revisarlo bajo diferentes parámetros. sí. Todos los niños, por naturaleza, son inquietos. Sí, claro. El hecho de que la clase resulte aburrida, plana, sosa, hace que un estudiante con signo de interrogación rompe el esquema de la armonía de un aula. Se le evitaba en los tiempos pasados ese proceso de romper la rutina al estudiante porque sabía que el maestro tenía el poder de la vara. Sí. Y sabía que si levantaba la voz, si preguntaba algo que ni siquiera se le estaba dando la palabra, venía un castigo para él. Y todo alumno es inquieto y busca una respuesta. Cuando yo le dejo una actividad a un niño y termina rápidamente, porque su IQ, que ya no se utiliza como término para diferenciar los talentos, los normales y los no talentosos hoy en día, pues lógicamente, cuando me termina un estudiante una actividad, debo de tener una actividad anexa ahí para él. No para todos, pero sí evitemos tipificar. ¿Para quién va dirigido? Va dirigido para todos los niveles educativos. Sí, claro. Para padre, familia, para psicólogos, para los pedagogos, para los docentes de cualquier... Es más, hasta invito siempre que lleguen hasta personal que nada tiene que ver con alguna actividad áulica. ¿Por qué razón? Porque en educación, toda la comunidad escolar es comunidad que participa. Yo me he encontrado en investigaciones secundarias, por ejemplo, que me brinda mayor información sobre la conducta de un estudiante, la señora que atiende la cafetería, la señora que vende mangos, a que sea el docente de la asignatura quien me responda. Es cierto. ¿Por qué? Porque el niño tiene mayor acercamiento con alguien que para él significa tenerle mayor confianza. Entonces, considerar, y la conferencia así lo trata, considerar que el niño, en su razón de querer descubrir cosas nuevas, rompe la rutina de una clase, ya lo voy a considerar como una agresión hacia mi persona, es malo. Ahí vas a encontrar en la propia conferencia, y así lo vislumbro, y lo manejo siempre, la cantidad de genios que en la vida han estado y que fueron considerados rebeldes, insumisos, malos estudiantes, con mala actitud, con mala conducta, y curiosamente todos ellos fueron los que han construido el mundo que hoy conocemos y le han dado la vuelta en el campo de todas las ciencias al saber del hombre hoy en día. Pues qué bien, entonces hay que tener un poco de análisis y cuidado con Sí. estos niños porque probablemente tienen un talento nato. ¿Qué es lo que voy a ir descubriendo? ¿Qué es lo que voy a ir conociendo?
cómo se comporta el estudiante y en razón de qué puedo hacer una predicción de su comportamiento y en razón de qué puedo hacer el proceso. Hay una autora que por ahí nos dice que tu hijo es espejo. Entonces tu hijo, tu espejo. Yo no puedo tipificar a un niño como una persona agresiva así solamente por su reacción, porque esa acción que él está cometiendo en el aula habrá que ver su origen. Y muchas de las veces nosotros los padres generamos la respuesta, pero no le permitimos al estudiante, a nuestro hijo, que la respuesta lo tenga en casa. Pero sí le permito que lo tenga en un espacio, que puede ser la escuela o la calle, pero no en mi casa. Bueno, pues entonces esta conferencia está abierta a todo tipo de público y aquí el maestro Faustino con su experiencia nos puede aportar muchísimo conocimiento. Así es. La siguiente conferencia que el maestro Faustino realmente ha dado con gran éxito se llama Estrategias Innovadoras para el Docente del Siglo XXI. Ajá. Y bueno, al hablar del docente del siglo XXI, ¿qué podríamos encontrar en la conferencia? Ok. Mira, habrá que recordar que los tiempos cronológicos, como tal se expresa, son subjetivos. Ajá. ¿Por qué razón lo mencionamos? Porque estamos en el siglo XXI. Y todo lo que se ha descubierto en los campos educativos pertenecen desde el siglo I, desde el siglo II, desde el siglo XV, el siglo XVII, el siglo XVIII, pero lo que van haciendo las ideas es que van revolucionando los contextos. Y algunos de los principios no fueron, a pesar de que hablamos del siglo XXI, no fueron encontrados en el XXI, sino fueron encontrados en el XX o en el XIX, por citar un ejemplo. Por ejemplo, en la propia conferencia, que va dirigido también a todos los niveles educativos, lo único que se va haciendo son adecuaciones, según el público tengamos como audiencia, es que si yo voy a utilizar como estrategia innovadora los mapas mentales, una idea diseñada por Tony Buzan, que nunca pensó Tony, que su idea para resolver su problema personal, que era cómo llevo la información que el docente me está dando y lo traslado a mi cuaderno de notas, ¿sí? Iba a pensarse que tiempo después iba a ser utilizado como una estrategia de aprendizaje y para mejorar la enseñanza. Claro. O sea, él nunca lo pensó como tal. Entonces, ¿cómo? Los elementos que descubre Gardner con respecto a sus 7 inteligencias iniciales en los años 80, tampoco Gardner diseña la construcción de un modelo educativo diciendo a partir de esto, utilízalo como elemento a seguir en el terreno del aprendizaje, ni tampoco las nuevas inteligencias que le ha venido agregando. O sea, son aportaciones teóricas que lo que hacemos nosotros en la conferencia es retomarlas y llevarlas a un sentido práctico. Sí. ¿Cuál es el interés? Que conozcamos a la materia, al recurso humano que tenemos, que es el estudiante, que hagamos que la clase cobre un sabor y decimos, la clase debe ser cerebralmente amigable y emocionante. Si logro que mi clase sea cerebralmente amigable y emocionante, cumplo elementos de motivación y el aprendizaje se torna significativo. Entonces tendré que hacer uso de las estrategias. Utilizar técnicas didácticas pertenece al siglo pasado. Hoy en día utilizamos técnicas participativas vivenciales. El aprendizaje es jugando. Entonces lógicamente ya van como estrategias. Entonces así como esas, vamos a encontrar inteligencia emocional como una estrategia. Vamos a encontrar la música, el efecto de la música clásica en los hemisferios cerebrales, en el cerebro triuno, nos permite hacer que el alumno aprenda, comprenda, reflexione y actúe. Y nos evitemos esa parálisis que decíamos al cierre del artículo. Porque hoy en día no hemos logrado todavía, con la naciente didáctica crítica del siglo XX, no hemos logrado que el alumno sea crítico, ni analítico, ni reflexivo. ¿Por qué razón? Porque también a nosotros, los docentes, no somos ni críticos, ni analíticos, ni reflexivos. Ajá, partiendo de ahí. Bueno, pero estrategias innovadoras, ajá, yo ya haciéndole un cuestionamiento porque me llamó la atención el título,
si hablamos de innovación, yo quisiera saber si se aplica permanentemente la tecnología, si el docente realmente tiene que estar en un mundo digital para que sea innovador, o cómo vemos eso de las estrategias, aparte de lo que nos han mencionado ya. No estamos casados con una idea de uso o no uso de la tecnología. Reconocemos que la tecnología va punto adelante. Ajá. Pero en muchos lugares y en el contexto del Estado, la tecnología no ha llegado tal cual es, como tal. ¿Sí? Entonces, lógicamente, aquí es romper la rutina diaria del maestro. Que el maestro, cuando ingresa al salón de clases, no llegue directamente de la puerta de acceso a su área de poder que se llama escritorio y llegue a su pizarrón. O al pase de lista, ¿no? Y automáticamente gaste 5 a 10 minutos en el pase de lista por número o por alfabeto. O sea, no, que se olvide de la formación de hileras de estudiantes, que haga uso del aula inversa, de romper el esquema de las filas, que se acerque al estudiante, que baje del peldaño como algunas escuelas lo tienen y se acerque al mundo real del estudiante, que se ponga al nivel del estudiante. No que se comporte como el estudiante, que se ponga al nivel del estudiante, que comprenda que el estudiante quiere aprender, pero él necesita como docente saber cuál es el nivel que tienen sus estudiantes antes de llevarle conocimiento nuevo. Y lógicamente la idea, cuando yo rompo mi rutina, hablo de innovación. Excelente. Entonces, en esta conferencia, aparte de dar ideas, usted también aborda situaciones reales, ¿sí?, de lo que se está aconteciendo en el aula. Pues las dos son súper interesantes. La verdad, maestro Faustino, el solicitarlas va a ser muy alentador para las escuelas. Ya saben, tanto estrategias innovadoras para el docente del siglo XXI, que es muy importante también siempre tener un cambio, y niños inteligentes con problemas de conducta. Son conferencias que el maestro Faustino, con su experiencia y con todo lo vivido en las aulas, pues ha trabajado. Y hoy no me queda más que agradecerle la presencia en Diálogo Docente desde CAM. Así es, muchísimas gracias. Y la verdad que la información ha sido más que efectiva y extraordinaria para todo lo que nosotros necesitábamos saber. Los memes, paradigma educativo del siglo XXI, pues de su autoría en ese artículo que redactó. Y algo más que quisiera agregar. No, y además hay que esperar otros artículos más. Claro, hay que seguir. Y además comentarles a ti y a todo el público que seguimos recibiendo y encontrando más memes en el Estado. Ah, bueno, esa es una buena dinámica, ¿eh? O sea, en un proceso de un mes y días, encontramos 21 memes más en el Estado. Súper. O sea, la lista sigue. O sea, cada día en el aula puede surgir un meme. Pueden surgir. Y lógicamente los memes, llevado al contexto de la tecnología que está utilizando el alumno hoy en día, sirve como estrategia didáctica e innovadora. Así es. Bueno, pues los invitamos a redactar su propio meme de acuerdo a su experiencia que tengan en sus aulas, en su comunidad escolar. Aquí está el experto, el maestro Faustino, también nuestro invitado especial del día de hoy, pues podrían contactar con él, Faustino Preciado Méndez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por habernos invitado y seguimos en espera de las invitaciones. Gracias por habernos acompañado en Diálogo Docente desde CAM. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas, nuestra página de internet www.camchiapas.edu.mx y el teléfono para que nos contacten y nos propongan temas nuevos, 61 269 40.